Buenas tardes, hermanos. Sean bienvenidos todos a este culto de 6 de la tarde, culto de oración a nuestro Dios. Saludamos a todos los hermanos que nos ven a través de las transmisiones en Facebook y YouTube. Vamos a continuar con una oración de ofrecimiento. Amantísimo Padre Celestial, gracias te damos, Señor, porque nos has permitido, Padre, un día más de vida, Señor. Ahora, Padre, te pedimos que tú seas, Señor, a través de cada punto que vayamos a llevar a cabo, Señor, en este culto para darte la gloria a ti, Señor. Sé, Señor, tú con nosotros, Padre, dirígenos y quita todo lo imperfecto, Padre, que sea tropiezo, Padre, para que sea como olor fragante, Señor, que suba hasta tu presencia, Señor. En el nombre de Cristo Jesús te ofrecemos este culto. Amén. Con gran gozo y placer nos volvemos hoy a ver, nuestras manos otra vez te estrechamos, se complace el corazón, ensanchándose de amor, todos amamos a Dios, gracias damos. Bienvenido, bienvenido, los hermanos de aquí, nos gozamos en decir bienvenido, bienvenido, al volvernos a reunir, bienvenido. Hasta aquí Dios te ayudó, ni un momento te dejó, y a nosotros te volvió, bienvenido. El Señor te acompañó, su presencia te amparó, del peligro te guardó, bienvenido, bienvenido, bienvenido. Los hermanos de aquí nos gozamos en decir bienvenido, bienvenido, al volvernos a reunir, bienvenido. Dios nos guarde en ese amor para que de corazón consagrados al Señor te alabemos en la eterna reunión, donde no habrá separación, ni tristeza ni aflicción. Bienvenido, bienvenido, bienvenido. Los hermanos de aquí nos gozamos en decir bienvenido, bienvenido, al volvernos a reunir, bienvenido. A continuación, hermanos, tendremos la lectura bíblica que se encuentra en el Salmo 3. Salmos capítulo 3. La palabra del Señor dice de esta manera: Oh Jehová, cuántos se han multiplicado mis adversarios. Muchos son los que se levantan contra mí. Muchos son los que dicen de mí, no hay para él salvación en Dios. Mas tú, Jehová, eres escudo alrededor de mí, mi gloria y el que levanta mi cabeza. Con mi voz clamé a Jehová, y él me respondió desde su monte santo. Yo me acosté y dormí, y desperté porque Jehová me sustentaba. No temeré a 10 millares de gente que pusieran sitio contra mí. Levántate, Jehová, sálvame, Dios mío, porque tú heriste a todos mis enemigos en la mejilla, los dientes de los perversos quebrantaste. La salvación es de Jehová, sobre tu pueblo
sea tu bendición. Amén. A continuación, hermanos, tendremos la oración por los necesitados y los enfermos a cargo del pastor. Es el momento de orar, de llevar delante del Señor nuestras necesidades en este tiempo de oración delante de nuestro Dios. Vamos a orar por todos los enfermos y necesitados de nuestra iglesia y de otros lugares también. Oramos. Amado Señor, gracias te damos en esta hora por esa oportunidad que nos das de poder alabar, Señor, y glorificar tu nombre. Gracias, Señor, por la vida, gracias por tus bondades y fidelidades. Gracias, Señor, por tu paciencia para con nosotros. Y en esta hora, Señor, te ruego que escuches nuestro clamor, escuches, Señor, nuestra petición, te acuerdes, Señor, de nosotros y tengas piedad de nosotros, Señor. Padre amado, ruego en este momento que tú permitas que todos nosotros podamos confiar plenamente en ti. Padre, pongo en tus manos la vida de los hermanos enfermos, Señor, y necesitados de nuestra iglesia, aquellos que atraviesan, Señor, por momentos difíciles, que atraviesan, Señor, por momentos de dificultad. Te ruego, Señor, que sus vidas sean edificadas, Padre, por tu palabra. Señor, ruego que tú fortalezcas la vida de todos aquellos hermanos que pasan por problemas, por adversidades, que enfrentan, Señor, situaciones dolorosas. Señor, ponemos en tus manos a la vida espiritual de Aarón. Te ruego, Señor, por él, porque tú transformes, Señor, su corazón, cambies sus pensamientos, Señor, y renueve, Señor, un espíritu recto dentro de él. Así te pido por la vida de Pepe y de Kiri también, que tú sigas obrando en ellos, les traigas, Señor, a tus pies, y por la vida de todos aquellos hermanos que se han apartado, Señor, del camino tuyo. Ruego por la vida espiritual también de Joel, que tú, Señor, lo traigas nuevamente a tus pies, de su familia. Ruego, Señor, que tu palabra esté con ellos. Y así, Padre, ruego por todos los matrimonios también de nuestra iglesia, que enfrentan problemas, que enfrentan dificultades, Señor, que están atravesando por diversas adversidades. Te ruego, amado Padre, que tú obres, que tú te manifiestes, que tú te glorifiques, Señor, en la vida de todos ellos. Padre, sabemos que las situaciones adversas de nuestra vida tienen el propósito también de probar nuestro corazón para ver si hemos de hacer o no tu voluntad. Te ruego, Señor, que tú nos sostengas en el momento de la prueba y podamos, Señor, siempre vencer con la ayuda de tu Santo Espíritu. Ruego por los enfermos, Señor, por todos los hermanos de la iglesia que han pasado o pasan por momentos de enfermedad, que tú, Señor, les sustentes, que tú, Señor, guardes sus vidas en los tiempos de prueba y de dolor. Ruego, Señor, por las familias que pasan por momentos también de necesidad económica, que tú les proveas, que tú, Señor, les sustentes con el poder de tu palabra. Te alabamos y te damos gracias, Señor, en el glorioso nombre de Cristo Jesús, mi Señor, oramos. Amén. Amén. Me sostendrá, me dará seguridad.
Señor, escudo de mi salvación. No tengo a nada que temer, seguro está mi corazón. Venid a Él y contemplad su poder y gran bondad. Si nos salvó, nos guardará, mi defensor no fallará. Mi fortaleza es el Señor, escudo de mi salvación. No tengo a nada que temer, seguro está mi corazón. Mi fortaleza es el Señor, escudo de mi salvación. No tengo a nada que temer, seguro está mi corazón. Aunque la tierra ceda, en ti yo confiaré. Aunque las olas me cubran, seguro en ti estaré. Aunque la tierra ceda, en ti yo confiaré. Aunque las olas me cubran, seguro en ti estaré. Mi fortaleza es el Señor, escudo de mi salvación. No tengo a nada que temer, seguro está mi corazón. Mi fortaleza es el Señor, escudo de mi salvación. No tengo a nada que temer, seguro está mi corazón. Seguimos orando en nombre de nuestro Dios, hermanos, y lo hacemos a través de la lectura bíblica que se encuentra en el capítulo 28 del libro de Salmos. Salmos, capítulo 28. Dice así la palabra de nuestro Dios. A ti clamaré, oh Jehová, roca mía. No te desentiendas de mí, para que no sea yo, dejándome tú. Semejante a los que descienden al sepulcro, oye la voz de mis ruegos cuando clamo a ti, cuando alzo mis manos hacia tu santo templo. No me arrebates juntamente con los malos y con los que hacen iniquidad, los cuales hablan paz con sus prójimos, pero la maldad está en su corazón. Dales conforme a su obra y conforme a la perversidad de sus hechos. Dales su merecidos, conforme a la obra de sus manos, por cuanto no atendieron a los hechos de Jehová, ni a la obra de sus manos. Él los derribará, y no los edificará. Bendito sea Jehová, que oyó la voz de mis ruegos. Jehová es mi fortaleza y mi escudo. En él confió mi corazón, y fui ayudado. Por lo que se gozó mi corazón, y con mi cántico le alabaré. Jehová es la fortaleza de su pueblo, y el refugio salvador de su ungido. Salva a tu pueblo, y bendice a tu heredad, y pastoréales, y susténtales para siempre. Amén. A continuación, hermanos, tendremos el mensaje a cargo del pastor Luis Enrique.
Buscamos en la palabra del Señor, mis amados hermanos, en el Salmo número 29. Dice la palabra de Dios de esta manera. Salmo 29, tributad a Jehová, oh hijos de los poderosos, dad a Jehová la gloria y el poder, dad a Jehová la gloria debida a su nombre, adorad a Jehová en la hermosura de la santidad. Voz de Jehová sobre las aguas, truena el Dios de gloria, Jehová sobre las muchas aguas, voz de Jehová con potencia, voz de Jehová con gloria, voz de Jehová que quebranta los cedros, quebrantó Jehová los cedros del Líbano, los hizo saltar como becerros al Líbano y al Sirión como hijos de búfalos. Voz de Jehová que derrama llamas de fuego, voz de Jehová que hace temblar el desierto, hace temblar Jehová el desierto de Cades. Voz de Jehová que desgaja las encinas y desnuda los bosques, en su templo todo proclama su gloria. Jehová preside en el diluvio y se sienta Jehová como rey para siempre. Jehová dará poder a su pueblo, Jehová bendecirá a su pueblo con paz. Oramos. Te damos gracias, oh Dios, en esta hora porque nos permites tomar tu preciosa palabra en nuestras manos. Y en esta hora, Señor, te ruego que tú nos enseñes, que tú nos sustentes con el poder de tu palabra. Guíanos, Señor, conforme a tu voluntad y enséñanos, Señor, a hacer siempre tu voluntad bajo la gracia de tu Santo Espíritu. Gracias, Señor, por todo lo que tú nos das y te ruego en esta hora, pues, que hables a nuestro corazón. En Cristo Jesús, mi Señor, oramos. Amén. Bien, mis amados hermanos, estamos en este Salmo número 29, donde obviamente, ¿verdad? El Salmo, por supuesto, es muy enfático, sobre todo hablando acerca de lo que es la voz del Señor. Pero en sí el Salmo va a exaltar la naturaleza y el carácter del Dios a quien nosotros adoramos. Como la mayoría de los salmos, el Salmo comienza con un llamado a la adoración a nuestro Dios. Un llamado que por supuesto tiene que ver con la respuesta que nosotros debemos dar ante la grandeza de nuestro Dios. El poder de Dios que se ve totalmente en la naturaleza, que se puede observar en la creación, es un poder que por sobre todas las cosas nos invita a que nosotros podamos reaccionar o podamos responder con todo gozo y también especialmente con alabanza. Por eso en la primera estrofa, el versículo 2 y versículo 1 y versículo 2, el salmista hace un llamado a traer delante del Señor el tributo, a traer delante del Señor la ofrenda, la adoración. Tributad a Jehová, dice, oh hijos de los poderosos, dad a Jehová la gloria y el poder. Esta es una manera, hermanos, en cómo el Salmo nos invita a nosotros a reconocer la grandeza del Señor, a reconocer el poder de Dios. Y no es en el sentido, ¿verdad?, que nosotros tengamos el poder y se lo vamos a ceder al Señor, sino más bien la posición del salmista es a que nosotros reconozcamos la gloria de Dios y también, obviamente, ¿verdad?, reconozcamos el poder de nuestro Dios. Ahora, es interesante la forma en cómo el versículo 2 nos habla acerca de la gloria del Señor, porque el versículo 2 va a enfatizar algo que quizá en ocasiones olvidamos hacer, que quizá, ¿verdad?, no consideramos en el momento en que nosotros debemos adorar. Y el salmista hace un llamado a que nuestra adoración sea una adoración de acuerdo a. Es obvio que nosotros somos imperfectos, que nuestra adoración, por mucho que nosotros tratemos de que sea una adoración bíblica, que esté centrada en la palabra del Señor, que sea una adoración, por supuesto, que dé la gloria al Señor, y por más que nosotros podamos rendirnos ante la presencia de Dios, es obvio que nuestra adoración siempre será imperfecta. Sin embargo, el llamado del salmista es a que nosotros adoremos al Señor. Pero esa adoración debe ser una adoración, hermanos, que no debe tener límites para nosotros. ¿Límites en qué sentido? Es decir, que Dios es digno de toda adoración. Lo que el salmista está diciendo aquí es, dad a Jehová la gloria debida a su nombre. O sea, no traigamos delante del Señor cualquier adoración. No venga usted con una actitud cualquiera de adoración, sino usted traiga, dice el salmista, la adoración que Dios realmente merece, que Dios, ¿verdad?, es digno de recibir. Eso es lo que está expresando el salmista aquí. Él está diciendo que no debemos traer
una adoración que sea de acuerdo a nuestros gustos, de acuerdo a nuestros deseos, anhelos, o de acuerdo a nuestros intereses, sino la adoración de vida a su nombre. ¿Cómo podemos nosotros entonces dar una adoración de vida al Señor? Bueno, lo primero que debemos entender es que Dios quiere ser adorado, y la otra cosa que debemos entender es que Dios ha dicho cómo quiere ser adorado. Es decir, Dios demanda de nosotros adoración, pero no demanda una adoración que esté basada en la libertad de que nosotros podamos escoger la forma que nos gustaría traerle la adoración al Señor. Cuando el salmista dice que nosotros debemos dar la gloria de vida a su nombre, lo habla en el sentido de la intensidad, pero también en el sentido de lo correcto, de la verdad. Es decir, muchas personas pueden traer adoración a Dios, pero puede que esa adoración no sea la adoración de vida. Y quizá podamos poner un ejemplo aquí, un clásico ejemplo de Nadab y Abiú, los hijos del sacerdote, que traen delante del Señor, dice la palabra del Señor, fuego extraño que el Señor no les mandó. Entonces encontramos en la palabra del Señor que del Señor salió fuego del Señor y los consumió. Entonces es importante que nosotros podamos ver a través de la palabra del Señor cómo Dios, de una forma muy clara, pues acepta una adoración, pero que esté basada, por supuesto, en la palabra del Señor. ¿Cuál es la adoración de vida? La adoración de vida no es aquella adoración que yo creo que es lo mejor o creo que es lo que a Dios le agrada, sino la adoración de vida es la adoración precisamente que fluye de la verdad, que está basado en la verdad del Evangelio de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. En Levítico capítulo 10, versículos 1 en adelante dice: Nadab y Abiú, hijos de Aarón, tomaron cada uno su incensario y pusieron en ellos fuego, sobre el cual pusieron incienso, y ofrecieron delante de Jehová fuego extraño, el cual nunca les mandó. Salió fuego de delante de Jehová y los quemó, y murieron delante de Jehová. Entonces, estos dos versículos de Levítico capítulo 10, versículo 1 y 2, nos enseñan que la adoración de vida no es aquella que nosotros quisiéramos darle al Señor, sino es aquella que Dios ha ordenado, que Él quiere recibir. La adoración, obviamente, entonces de vida tiene que ser conforme a la palabra del Señor, no conforme a nuestros gustos, no conforme a nuestros anhelos, no conforme a lo que nosotros creamos o pensemos, sino de acuerdo a lo que Dios ha establecido en su palabra. Y por otra parte, la adoración de vida tiene que ver con esa adoración bíblica que está basada en las Escrituras, pero que también es una adoración que parte de un corazón contrito y humillado delante del Señor, que reconoce el poder y la gloria de nuestro Dios. Por eso en la parte final de esta estrofa dice adorad, y viene la parte del imperativo también, donde nos llama a la adoración nuevamente a Jehová en la hermosura de la santidad. Ahora, este versículo no dice que adoremos a Dios en la hermosura de su santidad, es decir, de la santidad de Dios, sino lo que el salmista está diciendo es que cuando nosotros vivimos en santidad, en realidad la adoración al Señor es hermosa. La adoración delante de Dios es una adoración grata, y parte de ello nosotros lo vemos con el tributo que se presenta entre Caín y Abel delante del Señor. La palabra de Dios dice que el sacrificio o la ofrenda que Caín ofrece delante del Señor, pues no es una ofrenda grata. La razón es porque su corazón, obviamente, es un corazón que no está siendo conforme al corazón de Dios. También el Señor dice que si tú traes tu ofrenda al altar y te acuerdas que tu hermano tiene algo contra ti, deja tu ofrenda, reconcíliate con tu hermano y luego ve y trae tu ofrenda. Así que de esta manera la adoración no se trata de un estilo de canto o del participar prácticamente de una actividad litúrgica dentro de la iglesia, sino en este sentido el salmista involucra la vida diaria de aquellos que adoramos al Señor. Por lo tanto, el llamado a la adoración también es un llamado a la santidad. Por eso, adorad a Jehová en la hermosura de la santidad. Entonces, el salmista dice que la santidad es hermosa, porque obviamente cuando nosotros estamos viviendo en santidad, podemos presentarnos delante de Dios aprobados como obreros que no tienen nada de qué avergonzarse. Obviamente, con un corazón humilde,
porque no podemos presentarnos con un corazón fariseo, arrogante, pensando que somos mejores que los demás. Pero la santidad trae paz a nuestro corazón. Vivir en santidad, vivir haciendo la voluntad de Dios, nos permite que nosotros adoremos con gozo en nuestros corazones, sin nada que impida delante de Dios que nosotros podamos ofrecer sacrificios de adoración a nuestro Dios. Así que este salmo, en la primera estrofa nos presenta esto muy importante, una adoración de vida. Y una adoración de vida no solamente tiene que ver con la palabra, tiene que ver también, hermanos, con la entrega del corazón, un corazón que se entrega delante del Señor, pero también un corazón que está sumiso a la voluntad de Dios. Una adoración de vida es una adoración que adora al Señor en la hermosura de la santidad. La santidad es hermosa y adorar a Dios en esa hermosura, pues obviamente es algo que trae gloria a Dios, pero también trae gozo para nuestros corazones. La segunda estrofa es una estrofa que nos habla acerca de la voz del Señor, como más adelante también el salmista va a seguir hablando de la voz de Dios. Esta voz dice que de Jehová sobre las aguas, truena el Dios de gloria, Jehová sobre las muchas aguas, voz de Jehová con potencia, voz de Jehová con gloria. Obviamente lo que el salmista va a reconocer aquí es la grandeza, ¿verdad? La gloria del Señor, que Dios está por encima de toda la creación, Dios está por encima de todas las cosas. Truena el Dios de gloria, ¿verdad? Hablando obviamente, ¿verdad? Del poder que se manifiesta de parte del Señor. Y Jehová sobre las muchas aguas, el Señor está, ¿no? Truena el Dios de gloria, Jehová sobre las muchas aguas. Voz de Jehová con potencia, voz de Jehová con gloria. Lo que el salmista obviamente nos habla aquí es precisamente de la voz de Dios. En muchos pasajes principalmente de los salmos encontramos la autoridad de Dios en su palabra a través de imágenes como el estruendo de las muchas aguas y demás, ¿verdad? Esto nos habla obviamente de lo impetuoso, de lo poderoso, de lo grande que es obviamente la palabra del Señor, la voz de Dios, esa voz de autoridad, esa voz creadora del Señor, esa voz sustentadora también del Señor para nosotros, esa voz de dominio, esa voz de autoridad que Dios tiene por encima de todas las cosas. El Señor sencillamente habló y las cosas ocurrieron. Dijo Jehová, haya lumbreras, dijo Jehová, produzca la tierra hierba verde. La voz de Dios entonces es una voz creadora, pero también es una voz que tiene autoridad. En el Nuevo Testamento, por ejemplo, encontramos al Señor Jesucristo frente al mar que se agolpaba mientras los discípulos estaban llenos de miedo, y el Señor dijo al viento y al mar, enmudece, y dice la palabra de Dios que en ese momento hubo grande bonanza. Entonces, la voz de Dios es una voz de autoridad. Dios tiene poder por encima de todas las cosas, tiene poder por encima de la creación. Para Dios no hay nada es realmente imposible. Su palabra es poderosa, su palabra es creadora, su palabra es sustentadora, su palabra dirige, su palabra corrige, su palabra enseña, su palabra, dice el salmista aquí, voz de Jehová con potencia, voz de Jehová con gloria. ¿Cómo podemos escuchar la voz del Señor? Bueno, a través de la palabra de Dios. Es así como nosotros podemos ahora reconocer la palabra del Señor. Y Pablo dice, ¿verdad? No me avergüenzo del evangelio porque es poder de Dios. Entonces, más adelante el apóstol Pablo va a decir, ¿cómo creerán si no hay quien les predica? La palabra de Dios tiene esa capacidad de poder partir los corazones, de poder revelarnos nuestro pecado, de enseñarnos también el camino de condenación, pero anunciarnos a la misma vez el camino de la salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo. La tercera estrofa dice, voz de Jehová que quebranta los cedros, quebrantó Jehová los cedros del Líbano, los hizo saltar como becerros, al Líbano y al Sirión, como hijos de búfalo. Una vez más, el salmista en esta estrofa está reconociendo no solamente la gloria, sino el poder del Señor por encima de toda la creación. Y aquí es donde podemos nosotros decir, ¿verdad?, que muchas personas a veces tratan de quizá hacerse pasar por los
hombres de Dios y dicen, ¿verdad? Anoche hablé con Dios, anoche el Señor me habló y me dijo, ¿verdad? Sin embargo, la palabra del Señor es una palabra que quebranta los cedros. Quebrantó Jehová los cedros del Líbano, los hizo saltar como becerros. Esto nos muestra la autoridad y el poder de Dios sobre la creación misma. Inclusive la cuarta estrofa del versículo 7 y 8 también recalca la voz del Señor que derrama llamas de fuego, voz del Señor que hace temblar el desierto, hace temblar Jehová el desierto de Cades. De forma poética, el salmista nos está presentando el poder de la palabra de Dios, el poder de la voz de Dios, Dios hablando y las cosas ocurriendo. Y esto es maravilloso para nosotros, hermanos, porque en realidad Dios ordena que las cosas sucedan. Y hay cosas, ¿verdad? Como por ejemplo aquí el salmista utiliza dos imágenes, ¿verdad? Que en el caso de los cedros del Líbano, hizo saltar como becerros al Líbano y al Sirión como hijos de búfalos, refiriéndose obviamente a zonas geográficas y cómo Dios puede quebrantar aún así las peñas, ¿verdad? Cuando nosotros vemos los movimientos de las placas en la tierra, de las placas tectónicas, sabemos obviamente que estas solamente ocurren cuando Dios así las determina y Dios así las planea. Nuevamente la estrofa del versículo 9 en adelante habla de la voz de Jehová que desgaja las encinas y desnuda los bosques. En su templo todo proclama su gloria. Y esta parte es muy importante, hermanos, porque nosotros vemos cómo la gloria de Dios se puede ver reflejada en todo lo que Dios hace. Así que si Dios hace saltar al Líbano y al Sirión con su voz, ¿qué otras cosas no puede hacer el Señor en tu vida? Hay situaciones que quizás tú estás considerando tan difíciles, tan complejas en tu diario vivir. Quizás estás pasando por una situación difícil de trabajo, estás pasando tal vez por una situación familiar, o tal vez estás enfrentando la incredulidad de tu esposo, de tu esposa, de tus hijos, la rebeldía, tal vez de algún ser amado en contra de la palabra de Dios. Y quizá en algún momento has considerado que todas esas cosas son completamente difíciles. Este salmo nos presenta a un Dios que hace saltar a los cerros, que hace que se desgajen las peñas, que sean quebrantadas. Un Dios que sin lugar a dudas su poder es realmente inigualable. Su poder no es un poder medible porque el poder de Dios es un poder infinito. Así que ese es el Dios en que nosotros creemos, es el Dios en que nosotros hemos confiado. Aquel que con su palabra puede mover no solamente los montes, sino también nuestro propio corazón para obediencia de su palabra. Aquel Dios que nos narra el salmista, que truena, ¿verdad? Que truena por sobre todas las aguas y en las muchas aguas. Ese Dios que tiene el control de las aguas, del fuego, de la tierra, de todo cuanto existe, es el Dios en quien nosotros hemos creído. Por eso dice el salmista aquí en esta parte final del Salmo, Jehová preside en el diluvio y se sienta Jehová como rey para siempre. Esto significa que, bueno, si nosotros pensamos en el diluvio, Dios está ahí gobernando. Una vez más, la palabra del Señor nos muestra la soberanía de Dios. Jehová preside en el diluvio. Él está ahí. Él está dirigiendo, Él está gobernando, Él está cuidando y quizá muchos de nosotros pudiéramos haber pensado en algún momento que esta pandemia es algo que no se ha podido resolver. Y la realidad es que no se ha resuelto porque Dios tiene planes respecto a esta situación que nosotros estamos viviendo. Sin duda alguna, el Señor tiene el control de esta pandemia. Él sabe si algún día esta pandemia va a acabarse. El Señor sabe si vendrá otra variante. El Señor sabe si esta es la última variante que nosotros vamos a enfrentar. Él lo sabe todo, pero Él está presidiendo. Así como Dios presidió en el diluvio, Dios está presidiendo en esta pandemia. Es decir, esta pandemia no es algo que sorprendió a Dios, no es algo que agarró a Dios
fuera del control o algo que sorprendió al Señor o que le causó en cierta manera un espanto o lo agarró fuera de lugar. Esto era algo que Dios en su voluntad tenía y se sienta, dice Jehová, como rey para siempre. Entonces la gracia, el poder, la magnificencia de nuestro Dios están en cada momento en la vida. Finalmente, todas esas cosas que Dios hace y la muestra de su grandeza y su poder, dice el salmista, Jehová dará poder a su pueblo. Jehová bendecirá a su pueblo con paz. O sea, el salmista ha presentado al Dios en quien él cree, al Dios en quien usted y yo creemos. Y esta es la manera en cómo el salmista concluye diciendo, el Señor dará poder a su pueblo. O sea, nosotros en medio de la prueba, en medio de la aflicción, de las adversidades, en medio de todas las dificultades que a veces aquejan nuestra vida, recordemos, el Señor bendecirá a su pueblo con paz. ¿Por qué? ¿Cómo no tener paz si Dios hace que los cerros se desgajen? Si el Señor, si la voz de Dios hace temblar el desierto, hace temblar el Señor el desierto de Cades, si la voz del Señor derrama llamas de fuego, ¿cómo no poder tener paz si el Dios en quien nosotros creemos es un Dios que controla todas las cosas, que tiene el poder para hacer todo cuanto su voluntad así lo ha determinado? Por eso dice el salmista que el Señor bendecirá a su pueblo con paz. Jehová bendecirá a su pueblo con paz. Esto significa entonces que debemos aprender a confiar en ese Dios que el salmista describe aquí, en esa voz de Dios que tiene la capacidad de poder en realidad romper las peñas para que Él haga su voluntad sobre nosotros. Si Dios hace esas cosas, hermanos, en las situaciones inmensas y grandes que nosotros vemos a nuestro alrededor, nosotros al ver las peñas vemos obviamente también su fortaleza, su grandeza, pero para Dios son como nada. Así que debemos entender una cosa: Dios tiene el poder para hacer las cosas que nosotros estamos en nuestro corazón anhelando. Dios tiene el poder para sanarnos y para transformar la realidad que estamos viviendo. Pero también a veces Dios quiere transformarnos a nosotros a través de esas circunstancias que nosotros estamos enfrentando. Así que confiemos en el poder de Dios. Él dará poder a su pueblo. Él dará la capacidad para que el pueblo de Dios siga firme y el Señor bendecirá a su pueblo con paz. Que el Señor añada bendiciones a tu vida. Amén. Tal y como
como somos nos amó. Hoy nos acercamos sin temor. Es el agua que al beber nunca más tendremos sed. Jesucristo basta, Jesucristo basta. Mi castigo recibió y su herencia me entregó. Jesucristo basta, Jesucristo basta. Jesucristo basta. Tal y como somos nos amó. Hoy nos acercamos sin temor, sin temor. Tal y como somos nos amó. Hoy nos acercamos sin temor. Es el agua que al beber nunca más tendremos sed. Jesucristo basta, Jesucristo basta. Mi castigo recibió y su herencia me entregó. Jesucristo basta, Jesucristo basta. Jesucristo basta. Ahora hay un futuro y esperanza fiel. En tu amor confiamos, hay descanso en él. Agradecemos al Señor por este tiempo que nos permitió adorar su santo nombre. Vamos a orar. Oramos. Te damos gracias, Señor, en esta hora por la oportunidad que nos das de alabar y glorificar tu nombre. Te ruego en esta hora, Señor, que tú nos enseñes siempre a hacer tu voluntad, a darte la gloria de vida, Señor. Y te rogamos que nos ayudes también a adorarte en la hermosura de la santidad. Guarda nuestras vidas, ayúdanos a esperar en tu voz, en tu palabra, para hacer y recibir las bendiciones, Señor, de la paz. Adoramos tu nombre, en el nombre de Cristo Jesús. Y ahora, mis amados hermanos, que el amor de Dios nuestro Padre, la gracia de Cristo Jesús y la consolación de su Santo Espíritu sea con todos ustedes, de ahora y siempre. Amén.